Muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Catalina, María Luisa, Cristian, Humberto y Nicolás, y les presentaremos a ustedes lo que es la teoría conductual y el aprendizaje social. Principales exponentes. En primer término tenemos a Pavlov, de origen ruso y Premio Nobel de Medicina en 1904. Sus investigaciones son muy conocidas por sus experimentos con perros, pero que centran las bases para un desarrollo posterior de la teoría conductista aplicada al aprendizaje de las personas. Sus estudios se centran en el condicionamiento clásico, también llamado aprendizaje estímulo-respuesta. Le da especial importancia a la conducta observable y medible y de esa forma predecible. Otro exponente del conductivismo es John Watson, de origen estadounidense y el representante más destacado de esta teoría. Watson se propuso demostrar que los temores infantiles y otras reacciones emocionales son adquiridas, no innatas. Es muy conocido su experimento con un niño y una rata, Albert. Él definía la conducta como conexiones entre estímulos y respuestas. Basaba su creencia de que las conductas pueden ser medidas, entrenadas y cambiadas. Otro exponente del conductivismo es Thorndike, de origen estadounidense. Él dice que el aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta, que se fortalecen cada vez que generan un estado de cosas satisfactorio para el organismo. Él es el impulsor de la teoría del conexionismo, que nos habla del comportamiento aprendido, el cual se forma sobre la base del condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. Otro exponente es Skinner, más directamente hacia el aprendizaje educativo. Skinner se distingue por el desarrollo del condicionamiento operante en el aprendizaje, donde dice: el aprendizaje es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable, un refuerzo, con el cual se aumentan las probabilidades de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. Se aprende lo que es reforzado. Por último, uno y el principal exponente de la teoría del aprendizaje social es Albert Bandura. Él centra su teoría en la observación y la imitación. Dice: el aprendizaje es un proceso cognitivo que no se puede desvincular del contexto en el que se da. ¿Qué nos plantea esta teoría hoy? El conductismo considera el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas, producto de una respuesta a un estímulo. El conductismo prescinde de los procesos cognitivos. Para esta teoría, el conocimiento es una suma de información que se va construyendo de forma lineal, donde se esperan resultados deseados, despreocupándose de la actividad creativa y descubridora del alumno. En el conductismo, el sujeto que enseña, o sea, nosotros profesores, somos los encargados de provocar dicho estímulo, que se encuentra fuera del alumno y que por lo general se reduce a premios y a refuerzos negativos, o sea, a premios y a castigos. Su misión es aprender lo que se le enseña, para que así cambie el alumno su conducta. La pedagogía moderna considera que el nuevo conocimiento debe integrarse a la estructura cognitiva y al alumno como protagonista en su aprendizaje. En este enfoque, el profesor es como un ingeniero instruccional que crea escenarios basados en objetivos predeterminados sobre los cuales conducirá esquemáticamente al alumno para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque formuló el principio de la motivación, que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades. Si bien no es posible negar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la gran influencia del conductismo en la educación, tampoco es posible negar que el ser humano es mucho más que una serie de estímulos.
Las evaluaciones están centradas en el producto. Las evaluaciones utilizan repeticiones mecánicas que no dan cabida a la reflexión sobre la conducta ejecutada. La evaluación se considera satisfactoria si los objetivos cumplidos generaron un cambio de conducta en el alumno. Hoy en día este enfoque educativo es utilizado en escuelas y universidades. Este mapa conceptual nos ayuda a ver cómo aprendemos mediante el conductismo, el rol del aprendizaje, el comportamiento, la respuesta, el cambio que se produce en las conductas del individuo gracias al estímulo. En cuanto a los conceptos relevantes en las prácticas en el aula, es muy importante tener presente que la comprensión de la conducta debe hacerse en estrecha relación con la comprensión del ambiente. Y este es uno de los grandes aportes de la teoría conductista, el darle la importancia a las variables ambientales y sociales en el aprendizaje, tal como podemos ver aquí en el dibujo, en la imagen de la diapositiva. Son factores que influyen fuertemente en el aprendizaje de los alumnos, todas estas experiencias que adquieren a través del ambiente, de su entorno y de las relaciones sociales. Sin duda, la teoría conductista nos ha dejado un gran legado y aquí nombraremos 5 elementos relevantes para considerar en nuestras prácticas de aula hoy. El primero se refiere al control y modificación de las conductas a través de los refuerzos positivos, de manera de estimular conductas positivas, y de refuerzos negativos, no en el ámbito con el fin en el fondo de exponer al alumno ante sus compañeros o de humillarlo, sino por el contrario, de una manera muy positiva, en que lleva al alumno a realizar un proceso de reflexión o de reparación de su conducta. Como segundo punto, el aprendizaje programado, que es una técnica en que las materias son divididas y organizadas en secuencias, desde lo más simple a lo más complejo. Y esto nos sirve tanto para nuestras planificaciones, como también para ir ayudando al alumno a ir comprendiendo los diferentes conceptos o contenidos desde lo más simple y poco a poco ir engrosando ese conocimiento y llevarlo hacia un conocimiento más complejo. Como tercer punto, hay 2 herramientas fundamentales en el conductismo, que son la observación y la descripción sistemática de la conducta de las personas. Y estos 2 elementos van a ser fundamentales para lograr una buena descripción del desempeño del estudiante. Un cuarto punto se refiere a la explicación del desempeño del estudiante. Hay algunas fallas en los desempeños de los estudiantes que sin duda pueden ser influenciadas por elementos ambientales. Quizá el conductismo no nos permitirá encontrar explicaciones a la conducta de las personas en distintos ambientes, pero sí otorga herramientas para al menos saber si la conducta de una persona ha cambiado de un escenario a otro, y así intentar identificar qué antecedente podría haber evocado ese cambio de conducta y cómo podemos emplearlo para bien de esa persona y de quienes lo rodean. Y como último punto, la evaluación de las intervenciones educativas. El conductismo permite evaluar el efecto de intervenciones del ambiente en el aprendizaje, como la asertividad de las respuestas y el aumento de ellas. Esto nos otorga datos confiables y observables sobre los cuales podremos implementar cambios en la sala de clase. Muy buenas tardes, siguiendo en la línea de mis compañeros, vamos a entregar algunas aplicaciones a diferentes materias y tipos de aprendizaje en donde el conductismo nos entrega sus aportes. El profesor, la sala de clase o el ambiente son estímulos que pueden ser agradables o no. En definitiva, si el estudiante asocia la materia nueva con estímulos agradables, probablemente presentará una respuesta condicionada de agrado frente a lo nuevo. Uno de los ejemplos del condicionamiento clásico en la sala de clases consiste en el aprendizaje de un idioma extranjero a través de la asociación de una palabra en castellano con una en inglés. Después de un tiempo, la palabra en inglés podría llegar a evocar la misma respuesta que antes evocaba la palabra en castellano, por el solo hecho de asociación. El conexionismo nos permite también
establecer que en asignaturas tanto del área matemática y científica, por su naturaleza de ejercitación constante, pueden ser promovidas por este principio. Además, el poder establecer la conducta permite un mayor dominio. Por tanto, este principio nutre de conocimientos a la memoria de largo plazo, la cual en algún momento será parte fundamental para la obtención de un nuevo aprendizaje. Finalmente, uno de los ejemplos más evidentes donde el condicionamiento operante aporta con su lógica de refuerzo, castigo y estímulo, es en la construcción de la normalización al interior de la sala de clases. Y otro aspecto importante dentro de las comunidades es en la construcción de los reglamentos internos de convivencia escolar. En todos ellos necesariamente se estimulan y potencian conductas esperadas y se sancionan o se castigan las conductas que dificultan el aprendizaje. Algunos ejemplos de estrategias en la práctica pedagógica de docentes de enseñanza media pueden ser: en primer lugar, proveer reforzamiento de parte del docente al alumno por las respuestas correctas, las cuales deben ser positivas, inmediatas y frecuentes. Puede ser a través también de felicitaciones públicas u otro tipo de premio o incentivo al alumno. Otro ejemplo es la organización de los contenidos de los más simples a los más complejos. También la elaboración de evaluaciones de desempeño objetivas y con datos observables. Maximizar la ejecución de respuestas correctas y minimizar los errores mediante el uso de pequeños pasos instruccionales. Además, el docente debe de evitar utilizar el control aversivo, que significa que es el uso de técnicas que sirven para asociar un patrón de reacción conductual no deseado y socialmente sancionado, con una estimulación desagradable, trabajando bajo el paradigma del reforzamiento negativo y el castigo positivo. El profesor debe evitar esta situación. Otro aspecto a considerar es castigar el mal comportamiento, aplicar el reforzamiento lo más específicamente posible. Se requiere que el estudiante entienda claramente cuál es el comportamiento que está siendo reforzado. Además, la manera más eficiente de aprender se realiza mediante la observación, ya que quien aprende lo está haciendo a través de la experiencia de otros. Un ejemplo importante de estrategia de parte del docente es el modelo de la reducción de la ansiedad, que sirve para ayudar a los alumnos a manejar la ansiedad ante las pruebas y el desempeño, el estrés general que produce el rol de estudiante, emociones negativas como la rabia, la ansiedad o preocupación, que inevitablemente ocurren en la sala de clases, estados subjetivos negativos como el temor o la depresión, y la habilidad de contactarse con la parte creativa que cada uno tiene dentro de sí. Este modelo consiste en 5 puntos. El primero de ellos es establecer el escenario, ubicar a los alumnos que cada uno pueda encontrar una posición cómoda y en lo posible cerrar los ojos. En segunda instancia, el docente tiene que dar las instrucciones y la transición, una orientación general acerca de qué es lo que se va a hacer antes de iniciar realmente la relajación, dar instrucciones generales, establecer una atmósfera relajada a través del tono de voz suave y el tempo lento. En tercer lugar, el docente debe crear una relajación con cambio de foco, dar instrucciones a los alumnos para que relajen las distintas partes del cuerpo, de los pies a la cara. En cuarta instancia, es el cierre. Los alumnos deben notar si todavía tienen alguna tensión en el cuerpo y relajarla, o usar el método de tensión-relajación para poder descansar, luego lentamente despertar de esa relajación y del estado meditativo. Por último, existe la transferencia, que se obtiene una retroalimentación de los participantes respecto a las reacciones y sensaciones que ellos sintieron como alumnos. También es útil discutir con ellos qué usos posibles le ven al método y en qué momentos puede usarse, que puedan aplicarlo también fuera del horario de clases. Con esto concluimos nuestra presentación, esperando que sea un gran aporte a tu estudio, y te dejamos también la bibliografía que fuimos ocupando como grupo. Muchas gracias.